Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos estar a través de las redes sociales, llegar a sus hogares, llegar a sus dispositivos móviles, a sus oficinas. Estamos de vuelta aquí en La Patilla TV y hoy nos acompaña el ingeniero Rodrigo Agudo, quien es especialista en el área agroalimentaria, quien es ingeniero químico. Le damos la bienvenida acá en La Patilla TV. Vamos a comenzar. El día de ayer el presidente de la República realizó unos anuncios, entre ellos que íbamos a recibir asesoría técnica e insumos rusos. Yo quisiera preguntarle, abrir esta conversación, si realmente los rusos podrían darnos alguna recomendación, alguna asesoría para trabajar el agro aquí en Venezuela, para nosotros tener nuevos alimentos. ¿Qué nos podría decir usted? Bueno, yo creo que esa afirmación que hace el señor presidente ratifica evidentemente el desenfoque que ha tenido él precisamente en su gestión y en términos generales el desenfoque como modelo de desarrollo que ha tenido el partido al cual él pertenece o el partido de gobierno. O sea, el presidente ayer habla de Rusia, el año pasado habló de Vietnam. No nos acordemos que fue a Vietnam y firmó unos convenios que iban a venir los vietnamitas a hacer aquí una finca y enseñarle al productor nacional la productividad. Pero el antepasado fueron los vietnamitas. Con el arroz, ¿no? Con los vietnamitas. No, y con leche. Cuando en el Asia la ganadería bovina no existe, ¿no? Existe nada más como la bufalina, pero que es más que todo como animal de tiro o triple propósito palaro. Pero además, 3 años atrás fueron los chinos, que eran los que nos iban a enseñar. Y entonces, en alguna forma, repito que la afirmación que hace ayer el presidente es que el país por donde él pasa, él dice que va a hacer unos convenios para que nos ayuden a hacer lo que nosotros sabemos hacer y esos países no saben hacer. ¿Qué sabe Rusia, que es un país de 4 estaciones, sobre lo que es la producción de mango? ¿Y qué sabe Rusia sobre lo que es la producción de maíz? O mejor dicho, de yuca, en alguna manera. Entonces, eso volvemos, es el esquema que nosotros hemos vivido en los últimos 17 años, de querer solventar el problema del abastecimiento alimentario desde afuera, con importaciones o con convenios de afuera, desestimando, desvalorando, subpreciando y destruyendo lo que es la producción nacional. Yo quiero dejar sentado aquí un poco para decir, Venezuela puede producir en el territorio venezolano. No creo que las autarquías existan en el mundo, pero Venezuela es tan privilegiada que puede producir el 70% de las necesidades calóricas y proteicas que necesita la población venezolana. Y el otro 30%, ¿no?, que evidentemente por razones agroclimáticas hay que importarlo, lo puede financiar con las exportaciones de los excedentes que podemos producir. Eso es soberanía alimentaria. Ingeniero, lo atajo allí para preguntarle, ¿por qué no estamos produciendo? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros los venezolanos, o mejor dicho, los especialistas en el área, para poder llegar a ese porcentaje que usted acaba de decir? Bueno, yo creo que eso se reduce no solo el problema de resolver la crisis alimentaria que hoy estamos viviendo, apoyado en una producción nacional eficiente y sustentable, ¿no?, eficaz, eficiente y sustentable, como lo decía, para mí la respuesta es una sola palabra: confianza. Es restablecer la confianza en un empresariado nacional para que regrese la inversión no solo nacional, sino la inversión internacional, y confianza en un consumidor que hoy, dentro del marco de la incertidumbre y la desesperación porque no consigue los alimentos que necesita para poder garantizar las 3 comidas diarias, ¿no?, se ha convertido en presionar y comprar cualquier cosa, aunque no la necesite, para ver si eso le sirve de trueque para conseguir lo que necesita. Mientras existe esa situación, es imposible el poder restablecer la normalidad en el abastecimiento y que vuelvan a aparecer todos los productos en anaquel. Ingeniero, si tuviéramos que hablar de un porcentaje en cuanto a escasez de alimentos, de acuerdo a sus análisis o de acuerdo a sus estudios, ¿en qué porcentaje estamos? ¿Y cuál es el rubro que tiene mayor falla? ¿Y cuál es el rubro que para el 2017, o los rubros,
serán más difíciles de conseguir. Bueno, quisiera señalar, ciertamente uno no puede dejar de reconocer que durante 12 años, gracias a la política de importaciones, destruyendo la producción nacional, pero el consumidor no sintió la escasez, por el contrario. Hasta el 2012-2013, el consumidor comió más. No sé si mejor en términos de la composición, en términos nutricionales, pero comió más. Comió en términos promedio un 35% más de lo que consumía en el 99. Pero en estos 3 años, 2014, 2015 y 2016, el per cápita ha caído en un 70%, lo que significa un 40% por debajo de 1999. Ese es el drama que nosotros estamos viviendo. Y eso se ha dado precisamente porque destruimos una producción nacional que antes podía estar abasteciendo un 50-55% en el 99 de lo que necesitábamos, con miras a tratar de lograr ese 70% que te dije, pero que hoy no abastece más de un 28-30%. O sea, estaríamos hablando de un 70% de escasez. De un 70% de déficit. De déficit. De déficit. De falla. De falla. Que el gobierno, y que hoy se manifiesta en la escasez a nivel del consumidor, porque el gobierno no tiene las divisas para poderlo importar y encima sigue agrediendo a la producción nacional. Porque entonces yo rescataría lo otro del discurso del presidente ayer. Es que no solo él dice que los rusos nos van a ayudar, sino es que él amenaza que con la ayuda de los rusos, ¿no?, él va a terminar de destruir la producción nacional, ¿no? Porque el productor nacional es golpista. Este es un gobierno que todas sus fallas, alguien tiene la culpa. Si aquí hay un problema de desinversión en las comunicaciones y somos el peor país en términos de sistema de comunicaciones, cuando fallan, entonces eso es una guerra cibernética, ¿no? Etcétera, 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 como lo hemos oído. En cuanto a los rubros. No, mira, yo creo que todos. Nosotros, por ejemplo, el drama que estamos viviendo con lo que puede ser un emblema nacional, que es nuestra arepa, que es la producción de maíz amarillo, a confesión de parte, relevo de prueba. Tanto los productores como la agroindustria señalan que este año, la cosecha de este año es la peor cosecha en 37 años, en alguna manera. Pero no puedo dejar de señalar que ese déficit que hoy señalan, que hoy la cosecha nacional puede estar abasteciendo nada más unas 300, 400 mil toneladas de maíz blanco cuando se consumen 1.600.000, o sea, estamos hablando del 25, 30%, ¿no? Hace 4 años nosotros nos autoabastecíamos. ¿Cuál va a ser los efectos para el consumidor? Bueno, no, los efectos para el consumidor, yo lamentablemente tengo que decir, primero, ya a estas alturas, el gobierno no dio respuestas en búsqueda de concertación y de entendimiento para solventar los problemas, y ya la cosecha norte-verano del 2017, ya para mí fracasó. Ya va a ser peor que la de este año. Y ahí estamos hablando de arroz, ahí estamos hablando de girasol, estamos hablando de otros rubros. Pero es que si no hay concertación, no hay garantía de los insumos en los próximos 2 meses, la cosecha norte-invierno, que es la gran cosecha en términos estacionales, la que garantiza el gran volumen, va a ser peor que esta. Por lo tanto, ya no sería en 37, sino la peor en 38 años. O sea que, para traducirlo a un lenguaje más coloquial, quiere decir que si no se solventa esta situación, para el consumidor el año entrante va a ser más complicado y más difícil conseguir arroz, conseguir harina, conseguir pasta, conseguir aceite. Bueno, yo y no por ser pesimista, sino que realmente yo creo que la situación es tan grave y es un problema estructural, no es un problema coyuntural, no es un problema que se resuelve en 6 meses, es un problema estructural. Es que ya a estas alturas es muy difícil que el 2017 no sea peor que el 2016. Y si nosotros rescatamos gobernabilidad y llegamos a acuerdos mínimos de reconducir la economía, porque el problema de la alimentación hoy es un problema también derivado del desequilibrio macroeconómico. Si no resolvemos en los próximos 3 meses, tomamos las primeras medidas para resolver el problema macroeconómico, ¿no?, el 2018 será peor que el 2017. Ingeniero, me voy a robar unos minutos brevemente para que nos explique cómo está el sector agropecuario. Hábleme cómo está el sector bovino, cómo está el sector pesquero, cómo está el sector del agro.
En términos generales... Y le atajo de una vez, perdón que lo interrumpa, en términos en términos científicos, en términos de maquinarias, en términos de insumos, porque muchas materias son importadas, ¿no? Bueno, primero yo diría, en base a los tres grandes sectores, como tú dices, el sector de la pesca está desmantelado. En alguna forma nosotros exportábamos productos de la pesca, hoy estamos importando, ¿no? Ese es uno de los sectores que pudiera tener más rápida respuesta, porque es un problema de equipamiento, porque al fin y al cabo la pesca no se siembra, sino es captura, se extrae, ¿no? En el caso del problema del sector vegetal, fundamentalmente los ciclos cortos, que son las grandes cosechas, ahí hay un problema de descapitalización. Hay un problema de capitalización, falta maquinaria, faltan repuestos, hay canibalización y lo más importante, confianza a los fines de que se reconozca realmente el valor del trabajo en términos de sus costos y no se les impongan valores. Y en el sector de la ganadería, que es el de respuesta más lenta, el problema es más grave porque además de que hay una descapitalización, porque al fin y al cabo todo el sector industrial se viene descapitalizando porque no hay reconocimiento de los costos y se quiere imponer una intervención, porque se quiere imponer combatir una inflación que es generada por el déficit fiscal y no por la oferta. En alguna forma, el problema es más grave porque hay un problema en la frontera de inseguridad, de abigeato, de robo de ganado que está diezmando una de las regiones de mayor peso en la producción bovina, tanto de carne como de leche. La insalubridad. No, que es, por ejemplo, por la inseguridad, pero además por el robo, en la zona de Machique todos los días entran a una finca y se roban 200, 250 reses para venderlas del otro lado, en alguna forma. Y ahí hay un problema muy complejo porque ahí hay un problema de guerrilla, de paramilitares, y ahí hay un problema también de indolencia en la administración de las zonas indígenas que está generando una tierra de nadie, ¿no? En alguna manera. Y evidentemente lo que está pasando en Colombia también afecta a Venezuela porque tristemente en la medida en que Venezuela fue invitado como un país facilitador y no como un país doliente, el problema de la paz en Colombia puede significar la guerra en Venezuela. Para finalizar, de recobrar la institucionalidad y la gobernabilidad en el país, ¿de cuánto tiempo se requiere para poder establecer o normalizar el aparato productivo en Venezuela? Si nosotros restablecemos un gran acuerdo nacional que es necesario entre el Estado, entiéndase el Estado, los poderes originarios, el Ejecutivo y la Asamblea, el sector productivo y la academia que garantice competitividad, primero vamos a tener que tener un periodo de 6 meses de emergencia para poder resolver el problema de la población vulnerada, hospitales, ancianatos, casas de hogar donde se están muriendo los viejitos y los niños de hambre por mengua y por indolencia del gobierno. Y en términos de lo que es el sector productivo, necesitamos 2 años por lo menos para reconstruir el aparato de producción y que podamos decir que entonces empieza a haber un crecimiento a partir de los 2 años en búsqueda y con el derrotero de tratar de sustituir las importaciones que nosotros podemos producir a nivel nacional, que es un proceso que nos llevará entre 5 y 10 años dependiendo de los rubros. Pronóstico para el 2017, inflación versus escasez. No, bueno, es que yo creo que es una tenaza. Yo creo que la escasez se va a aumentar y lo poco que consigamos no lo vamos a poder comprar. Muchísimas gracias al señor ingeniero Rodrigo Agudo por haber compartido la mañana de hoy acá con nosotros en lapatilla.com. Gracias por permitirnos nuevamente llegar a ustedes. Trabajamos para ustedes, valga la redundancia, Eduardo Ríos y quien tuvo el placer de acompañarlos, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.